El tema me encanta, porque hablamos mucho de conciencia en Recuerda Televisión, de tomar conciencia y, bueno, muchas veces crea confusiones, ¿no? Entonces el libro es apasionante. Yo lo que hago es abrirlo y empezar a leerlo por donde toca. Por donde te da la gana. Por donde toca. Es muy denso en cuanto a contenido, hay que leerlo con conciencia. 300 hojas de experiencia, supongo. Yo voy a empezar por una pregunta, se me ocurre, a mí me está pasando. Me preguntaba antes, oye, ¿qué es Linananda? ¿Qué tal? Digo, yo tengo un antes y un después de Linananda. Me impactó. Este libro lo escribiste hace 3, 4 meses. 5 meses. Mira, este libro, ahora que estamos en Recuerda Televisión, comparto que tiene mucho que ver Recuerda Televisión y por tanto la Fundación Espato, en cuanto a que sus contenidos fueron saliendo al hilo de las charlas que mensualmente he compartido aquí durante finales del 2015 y año 2016. Tú tienes buena memoria, como economista que eres, igual que yo, que nos enseñan a eso, a tener buena memoria en muchas cosas. Y cuando repasas los capítulos, recordarás temas que hemos ido abordando aquí. Hombre, claro, aquí lo que son charlas en general, que era el formato de una charla de 1 hora y un coloquio de 1 hora, sobre temas diversos, que son los que se abordan en el título, en el libro Conciencia. Hombre, en el libro se hace de una manera más rigurosa, más reposada, que lo que es una charla, ¿no? Pero en gran medida los contenidos fueron desgranándose a raíz precisamente de los programas que grabé con Recuerda TV. Y claro, como telón de fondo siempre es el mismo, es conciencia. Me gusta empezar siempre que hablo del texto, que hablo de conciencia, tú también lo has apuntado, ¿no?, en tu presentación, en el hecho, Enrique, de que con el término conciencia hay muchos equívocos. Para mí son equívocos que me sorprenden. Hombre, tienen una excusa, por decirlo de alguna manera, y es que la propia lengua castellana, durante mucho tiempo, entre conciencia y consciencia, no ha hecho diferenciación. Y por tanto la gente utiliza el término con o consciencia, con S o sin S, en función de lo que le da la gana a cada uno. Eso, en los libros que nos vienen de tradiciones antiguas traducidos al inglés y después al castellano, tiene menos sentido, porque en inglés es con S. No hay ningún término sin S parecido. En nuestro idioma, la diferenciación se ha producido, siempre ha existido latente, pero de forma patente. Solo ha sido hace muy pocos años cuando la academia ya ha dado una definición de conciencia y de conciencia que diferencia muy bien ambas. La palabra conciencia sin S va dirigido a todo lo que tiene que ver, acudiendo a la academia y acudiendo a lo antiguo, a la sabiduría antigua, todo lo que tiene que ver con la moral. La moral, lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Mientras que el término conciencia es algo distinto, que tiene que ver fundamentalmente, y la academia lo ha reflejado en los últimos años de una forma plena. Me gustaría saber qué académicos lo han hecho, porque la verdad es que para aplaudirlo, y lo han reflejado en 2 grandes acepciones, que son la capacidad de conocerse a uno mismo, el célebre, celebérrimo "conócete a ti mismo", que tan presente ha estado en toda la historia de la espiritualidad, y en segundo lugar, conocer la realidad que te rodea e interactuar con ella. Eso es la conciencia. La conciencia es otra cosa. La conciencia tiene que ver, repito, con términos morales, con percepciones que son siempre subjetivas, culturales, antropológicas, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo bueno, de lo malo, por más que haya una serie de valores universales que te hablan de eso. Cuando tú vas evolucionando en conciencia, en tu vida van apareciendo unos comportamientos que te van concienciando, ahí está la diferencia, te van concienciando sobre determinadas cosas. Con lo que, tal como lo percibo, la conciencia sin S es una consecuencia, es un efecto en tu vida de la conciencia. Pongo un ejemplo. Hay una conciencia que a mí me gusta llamar egocéntrica, que se basa en el hecho de que todo gira en torno a mí. Yo soy yo y el resto es el resto, los otros, el mundo, y todo gira en torno a mí. Y todo está a mi servicio, para mi satisfacción. Bien, pues eso es una determinada conciencia, un determinado estado de conciencia.
En la evolución de esa conciencia, de ese estado de conciencia, se va llegando a un punto donde uno va rompiendo la barrera de ese yo y empieza, por ejemplo, a percibir la comunión, la convivencia, la armonía con la naturaleza, con los demás seres vivos y con la Madre Tierra. Cuando eso se empieza a vivir, cuando eso se empieza a percibir, de esa conciencia que de ser egocéntrica pasa a ser más allá del yo, de esa conciencia sale una concienciación medioambiental, por ejemplo. Tu preocupación, tu atención al medio ambiente, una concienciación medioambiental. Es tu evolución de conciencia la que tiene un efecto en tu comportamiento, en tu conducta, y uno de los cuales es la concienciación medioambiental. Y es un tema que no está en absoluto claro. Las traducciones que hay de textos no españoles son en ese sentido muy equívocas, utilizan un término en otro indiscriminadamente, e incluso escuelas que tienen mucho conocimiento, esto no terminan de cuajarlo. Te pongo un ejemplo. Para mí, en mi última fase sobre todo, la teosofía es muy importante, en cuanto que me está enseñando a una serie de fundamentos que vienen de muy atrás. Bueno, pues la Teosofía Europea celebra en Barcelona, a finales de agosto, entre el 21 y el 26, un congreso que de vez en cuando organiza a escala europea. Es el 38 Congreso Europeo de Teosofía. Bueno, pues el título es en torno a la conciencia. Y claro, yo comparto con ellos, digo, no, la conciencia no es la consciencia, porque además de lo que se va a hablar es de conciencia, no es de conciencia. Pero hay un equívoco al respecto. Entonces, lo primero que intenta este libro contribuir modestamente es a situar cada cosa en su sitio. Y este libro habla de conciencia. Y habla, por tanto, de conocerse uno mismo y de conocer la realidad que nos rodea. Curiosamente, que no es casualmente, contiene la palabra ciencia, conciencia. Totalmente. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por lo primero. La conciencia, para ti, es una fuerza cósmica, es una fuerza de naturaleza, es una energía, es un espacio. ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde está? Si está en el cuerpo humano, en el cuerpo nuestro, ¿dónde puede estar? ¿Qué es? ¿Es una energía universal? ¿Es una fuerza, ya te digo, cósmica de la naturaleza? ¿Está en todo? ¿Está en nosotros? ¿Se puede localizar? Bien, ya que he citado la teosofía, me voy a ir a ella. En la teosofía se nos muestra lo que, con relación a la cosmogénesis, se nos muestran muchas cosas, pero en lo que ahora interesa, con relación a la cosmogénesis, al inicio de todo, y a de donde todo deriva. Al Big Bang. Al Big Bang en términos científicos, pero sí, que va mucho antes del Big Bang en términos científicos, se nos muestra cómo todo lo que existe, que en la terminología a la que me voy a referir ahora se denomina manifestado, el cosmos, sí, o los cosmos que pueda haber, todo lo que el ser humano puede comprobar que está en su entorno, aunque no tengamos ni idea de ello. Hoy la ciencia empieza a hacer una serie de indagaciones y de lucubraciones sobre el universo, e incluso empieza a entrever la posibilidad de que haya otros universos y multiversos, y ahí anda, ¿no? Bueno, pues todo eso, ese universo conocido, esos universos potenciales, esos posibles multiversos, etcétera, forman parte de lo manifestado. Y sin embargo, hay un origen de todo, que no solamente es un origen, sino que es algo que es realmente lo permanente, porque lo manifestado tiene como hilo conductor el cambio, la no permanencia. Lo inmanifestado, sin embargo, es lo permanente. Lo manifestado tiene como plasmación alguna forma que nosotros, bien como energía, bien como materia, podemos de alguna forma entrever. Lo inmanifestado es vacío. Decían los filósofos clásicos griegos, algunos de ellos hablaban del vacium plenum, en términos griegos, no latinos, claro, pero hablaban de un vacío pleno. En la terminología y en la espiritualidad sufí se hace referencia a un ejemplo que a mí me encanta, ¿no?, pero que no puede ser tomado en términos absolutos, en cuanto que nosotros, cuando hablamos de noche, viene la oscuridad a la cabeza, y la oscuridad nuestra mente la tilda de mala, y en cambio la luz la tildamos de buena. Tenemos que romper esos esquemas para entender que en el sufismo se nos dice que lo que existe es la noche.
La noche entendida como el vacío, pero un vacío que es pleno, un vacío que es continuo, un vacío donde no hay cambio, pero donde todo está en potencia. Y el sol, el día, sale de la noche. Lo podemos comprobar continuamente, el sol sale de la noche. El sol es lo manifestado. ¿Cuál es el ritmo del sol? Volver a la noche. Efectivamente, cuando atardece, cuando anochece, el sol vuelve a la noche. Esa es una metáfora para explicar cómo de lo inmanifestado, donde, entre comillas, está la noche, no porque haya oscuridad, sino porque no hay elementos que nosotros podamos tangiblemente coger como algo concreto, surge lo manifestado, que es el sol, y lo manifestado vuelve a la noche. La ciencia hoy, a la que tú hacías referencia con el célebre Big Bang, nos dice que incomprensiblemente, ya empiezan a entreverlo el porqué, pero incomprensiblemente para ello, el universo se expande. El sol está subiendo y subiendo y subiendo. El universo se expande. Ellos dicen que el universo no tendría que expandirse, porque las galaxias tienen una enorme masa y por lo tanto deberían atraerse y por tanto contraerse, pero sin embargo se están expandiendo. Ellos empiezan a entrever que ahí hay una energía que todavía nosotros no conocemos muy bien, que hace que primero hablaban de materia, después de materia oscura, y hoy hablan de que el mayor componente del universo es la energía oscura. No se sabe muy bien qué es eso de la energía oscura. Tiene que ver sin duda ninguna con la densidad del vacío que hablaba Einstein o con el vacío vibratorio que hablaba Higgs en su famosa teoría que le valió el premio Nobel ya finalmente después de tantos años de haberlo formulado en el año 2013. Y es ese vacío, es esa energía oscura la que de alguna forma actúa para que lo que debería contraerse, la fuerza de ese vacío, la fuerza de esa presencia del vacío, en términos de Einstein, conlleva la expansión del universo. Bien, la ciencia dice, sin embargo, que en algún momento el universo se contraerá. Eso es. En algún momento. Es decir, que esa expansión conllevará la contracción. El Big Crack. El Big Crack. Frente al Big Bang, el Big Crack. Bueno, eso está descrito desde siempre. Es decir, si tú te metes en los libros védicos, si te metes en los Upanishads, si te metes en textos antiguos, siempre han dicho que eso es así. Porque, volviendo a la metáfora sufí, el sol vuelve a la noche. Y no vuelve a la noche para morir, ¿no? Sino que vuelve a la noche para estar como en potencia y volver otra vez a surgir. El pralaya y el mahapralaya del que hablan los hindúes. Entonces, cuando tú vas adquiriendo esa percepción, surge ahí donde está la conciencia. La conciencia está en lo inmanifestado, en potencia. Es decir, lo inmanifestado, su característica fundamental en nuestra percepción, en nuestra forma de definirlo, es el vacío. Pero un vacío donde todo está en potencia. Absolutamente todo. Ese autor, que tú sabes que me gusta mucho hablar de él, que es un teósofo y catedrático de química en la Universidad de Nueva Delhi hasta su fallecimiento en el año 1979, pone como ejemplo, porque él intenta buscar símiles que nuestra mente de alguna forma pueda coger, él pone el ejemplo del cero. ¿El cero qué es? Cero. Nada. La matemática tiene los 9 números famosos, del 1 al 9, donde todo se compone, y después tiene otras 2 formulaciones que son misterios para la propia matemática, que es el cero y el infinito. Están en matemáticas, pero no se conoce bien cuál es su esencia. ¿Qué es eso del infinito? Claro, el infinito es siempre más, ¿y eso dónde termina? No termina porque es infinito. ¿Y el cero? ¿Qué es el cero, no? Me gusta recordar que cuando en el cole nos enseñaban el sistema numérico romano, que todos lo hemos aprendido, el cero no existe. Y estamos hablando de una cultura muy evolucionada. Sin embargo, el cero no lo podían plasmar, ¿no? El sistema numérico romano empieza por el 1, no empieza por el 0, porque el 0 no se ve. Se debe fundamentalmente a la mística árabe y parece ser que a los mayas, en culturas distintas, empezar a hablar del 0. El 0, cuando se hace, te lo enseñan en matemática a través del sistema de ecuaciones, te dicen 0 es igual a 1 menos 1. 1 menos 1 es igual a 0. El 0, por tanto, contiene al 1 y al menos 1. Pero claro, es 2 menos 2 y 3 menos 3, y 1000 menos 1000, y 1 millón menos 1 millón, y 1 billón menos 1 millón, y 1 trillón menos 1 trillón. Y así podíamos continuar. Es decir, todos los números están en el 0. Siempre que estén en equilibrio, en el sentido de que hay una magnitud con un signo y una magnitud con otro. Y ya está. Eso es el 0. Expresado de una forma, por tanto, muy metafórica, eso sería lo inmanifestado, donde todo está sin que haya nada. Y está, si me permites, por decirlo de alguna forma, sin colorear,
sin información, digamos. ¿Es posible? Sí. Está sin información, bruto. Se expande en ese Big Bang para recoger información, para colorearlo, si me lo permites la expresión, para ponerlo bonito, para colorearlo. Entonces, llegado a este punto, y como hemos hablado que estamos de acuerdo, los místicos y los científicos en un momento eso empezará a contraerse, llevamos 15.000 millones en esta, más o menos, en esta expansión del Big Bang, y se empezará a contraer y otros 14, 15.000 millones de años en contraerse. Y se contrae con una información que hemos nutrido unos seres. Entonces esto para mí es un tema muy importante porque estamos viviendo una época muy importante, muchas movidas, y no nos damos cuenta de la importancia que tenemos los humanos. Estamos viviendo. Esa coloración, esa información, el universo yo digo que es energía e información. La energía es energía, pero ¿quién dota de información a ese cero, a ese potencial? ¿Quién lo nota, no? Para eso se expande, para recoger información y volver y nutrir a ese cero de información. Bien, experimentar a sí mismo, en fin, lo podemos llamar como queramos. Para mí es importante, y enlazando con la conciencia, porque al parecer los únicos que estamos en estos reinos, y hablando del planeta Tierra, más o menos, no lo conocemos, pero bueno, es lo que podemos intuir, estamos en los reinos mineral, vegetal, animal y el humano. Todos tienen conciencia, pero quizás, seguro, el único que tiene conciencia de su conciencia o puede llegar a tomar conciencia es el humano. Es decir, el único que puede informar a esa potencialidad pura es el humano. Entonces, si te parece, me gustaría que hablaras en un momento dado. Yo pensaba esto dejarlo para el final como conclusión, pero lo has sacado y me parece apasionante porque no nos damos cuenta del papel tan importante que tenemos en el universo los humanos, y los humanos conscientes. ¿Y para qué tomar conciencia? Me parece importantísimo, lo has sacado y quiero, por favor, que compartas. Pues iremos a ello. Lo que tú llamas colorearse, en lo inmanifestado podríamos decir que están todos los colores, pero no hay colores. Están todos en potencia, pero no hay colores. El color, la presencia de lo multicolor va unido a la diversidad. Además se entiende muy bien, porque la ciencia lo ha entendido perfectamente. La luz blanca es luz blanca. Ahí no hay colores, pero están todos los colores. Todos. Cuando la luz blanca pasa por un prisma, pasa por un cristal, es luz blanca. No ha cambiado nada su esencia, pero basta que pase por el prisma para que esa luz blanca se abra en 7 colores distintos. Donde hay 3 colores primarios, 3 colores que son consecuencia de mezcla de 2 primarios, o sea, está el 1, el 2 y el 3. Está después el 1 que se mezcla con el 2, el 1 que se mezcla con el 3 y el 2 que se mezcla con el 3. Y después el morado que es el 1, el 2 y el 3, la mezcla de los 3. Y eso da lugar al arco iris. Es decir, el arco iris con sus 7 colores es la luz blanca que se está mostrando de otra manera sin dejar de ser luz blanca. Simplemente por el hecho de que pasa por un prisma. Vale también esto para hablar de lo inmanifestado y lo manifestado. Lo inmanifestado sería la luz blanca. La luz blanca, ¿qué es? Ausencia de color. Es luz, punto. La coloridad es lo manifestado. La coloridad, por tanto, lleva una diversidad, aunque esa diversidad está dentro de la unidad. Nosotros que estamos en lo manifestado, debido a la diversidad, podemos perder esa conciencia. Porque vemos, pues esto cómo va a ser uno. Ya está aquí el rojo y el verde, el amarillo y el azul. Esto no es uno, esto es una gran diversidad. Es como si estuviéramos en una habitación donde en una parte hay un rayo de luz blanca y aquí hay una especie de falsa pared donde hay un prisma. Llega la luz blanca al prisma y de la otra parte, de esa falsa pared hacia la otra parte de la habitación, ya salen los colores. Si tú estás aquí, si estás en esta parte de la habitación, ¿tú qué estás viendo? 7 colores. Y a ver ahora quién te explica que esos 7 colores realmente son lo mismo, que ni más ni menos que una manifestación en esta parte de la habitación de la luz blanca, que si te pasaras a esa otra parte de la habitación verías que es una luz blanca. Eso es lo que nos pasa, así de sencillo. Cuando vamos tomando conciencia de eso, lo que haces es como si te elevaras por encima de la habitación y ves las dos partes de la habitación. Ves la luz blanca por una parte y ves su diversificación por la otra, y sabes que esa diversificación no deja de ser la luz blanca que se abre en su coloridad. Eso es lo que ocurre. Y por tanto la expresión que tú has utilizado con conocimiento de causa o intuitivamente de la coloridad, metafóricamente es muy potente a la hora de entender la diferencia entre lo inmanifestado y lo manifestado.
El prisma del ejemplo que yo acabo de poner, ese prisma, en el ámbito de lo manifestado, en terminología teosófica, en la terminología, por ejemplo, que utiliza Taimi, es consecuencia de la primera diferenciación. Es decir, en lo que es uno, lo absoluto, de alguna manera se produce una primera diferenciación. Esa primera diferenciación es natural, no está forzada. Es porque en ese núcleo duro de lo inmanifestado está patente un ritmo, hay un ritmo de quietud y movimiento, está ahí. Es como cuando en el péndulo de un reloj, el péndulo hace así y vuelve. Lo inmanifestado sería el punto de origen del péndulo que después vuelve. En el punto en el que sale el péndulo y vuelve, aquí al volver, hay un punto cero. Pero en ese punto cero, que es quietud, está ya presente el movimiento que va a hacer que a su vez el péndulo vuelva otra vez a caer. Ese punto cero sería lo inmanifestado. Ahí está la quietud, pero esa quietud es movimiento. Y ese movimiento se produce, se tiene que producir inevitablemente, pero no porque nadie lo quiera, no porque nadie lo pretenda, no, sino porque es inevitable. Es el ritmo cosmogónico. De ese ritmo cosmogónico sale ese... Bueno, pues ese punto de partida donde el péndulo del punto cero pasa a estar en un punto en el que empieza a lanzarse, se produce una primera diferenciación que es importantísima. Porque esa primera diferenciación, en la terminología muy antigua, se le llama el Tattva Shiva Shakti. Shiva Shakti. En fin, los nombres lo de menos, y más si vamos a nombres sánscritos, no se trata ahora de aprender idiomas. Lo que pone de manifiesto es que por una parte está la voluntad-consciencia, que es Shiva, voluntad-consciencia, y unido a ello, como una dualidad, pero que no es dualidad, porque está unido a su vez, como una primera diferenciación, está el Shakti, que tendría que ver con el poder y tendría que ver con la materia. Me explico. La consciencia y la voluntad van de la mano. Yo tomo consciencia y es esa consciencia la que me permite tener la voluntad de hacer determinadas cosas. Pongo un ejemplo enormemente simple. Tomo conciencia de que fumar me está perjudicando y esa conciencia me lleva a una voluntad que dice dejo de fumar. El poder es otra cosa. El poder tiene que ver con los medios para que tu voluntad se lleve a cabo. Para que esa toma de conciencia que va unida a un acto de voluntad se lleve a cabo. Ese es el poder. Tú puedes tener a lo mejor mucha voluntad de algo y no tener la capacidad o no tener los medios para llevarlo a cabo. Te falta el poder para llevarlo a cabo. En esa etapa inicial están presentes la conciencia y la voluntad y está presente el poder. Cuando ambos actúan, ese poder se manifiesta en la generación de un mundo inmanifestado, de lo que nosotros coloquialmente denominamos creación, donde la conciencia se va poniendo de manifiesto en todos los ámbitos, voy a intentar ser en esto lo más resumido, pero a su vez lo más claro posible, en todos los ámbitos donde la expansión, donde el péndulo, donde lo manifestado va llegando. Es decir, tiramos una piedra en el agua y se empieza a abrir en círculos concéntricos. Diríamos que ese punto cero, previo incluso a que la piedra caiga en el agua, ese punto cero es lo inmanifestado. El momento en el que la piedra cae en el agua, ¡plac!, se produce el impacto y surge el primer círculo y el segundo círculo, eso ya estamos hablando de lo manifestado. Cuando hablamos de conciencia, diríamos que la conciencia es lo que está presente en todos los círculos que está en lo manifestado. De esa forma se podría definir lo manifestado como un gran océano de conciencia, sin perder de vista de que ese océano de conciencia está conformado por círculos que unos con relación a otros tienen una diferencia. ¿La diferencia cuál es? Su nivel vibratorio. Dice el Kybalión, todo vibra, todo es vibración. Y es cierto, pero todo vibra, pero no todo tiene la misma frecuencia vibracional. El primer círculo, el impacto de la piedra, el primer círculo en el agua, tiene una cualidad vibracional muy, muy alta. El segundo círculo lo tiene muy alto, pero es menos. El tercero menos, el cuarto menos, el quinto menos. Vale también para entender esto cuando lanzamos una voz, mi voz, la tuya, en el eco de una habitación o en el eco de un recinto. Yo digo A, eso es mío. Ahora rebota en ese vacío. Al rebotar en el vacío sale un primer A que no es mío, es eco. Ese A es muy parecido a mi A. Es muy parecido. El segundo A del eco ya es menos. Su frecuencia vibracional es más densa. De hecho, su audición ya es menor. Y la cadena que va apareciendo de ecos,
se van diferenciando los unos a los otros porque cada nuevo eco es más denso que el anterior y menos denso del que sigue. Así es como se va conformando lo manifestado. Esto la ciencia lo ha entendido muy bien a través de las dimensiones. Estas diferentes gamas vibracionales son las dimensiones. Cuando hablamos de que si la tercera, que si la cuarta, que si la quinta, es ni más ni menos que eso. Entonces, en todas esas dimensiones, en todos esos escalones, ¿no?, en todos esos círculos que van surgiendo, siempre está presente la conciencia. Y la conciencia es la misma. La conciencia no es distinta en función de que estés en la dimensión 8 o en la dimensión 2. No, la conciencia es siempre la misma, es conciencia. La conciencia no es distinta en función de que esté en ti o esté en mí. La conciencia es conciencia pura. Lo único que ocurre es que ese océano de conciencia se va manifestando en todo lo manifestado y en cada porción, en cada parte, en cada componente de lo manifestado se va manifestando según las características de ese componente. Con lo que en el plano humano, que estamos en un ámbito de lo manifestado denso, bastante denso, en el plano humano la conciencia pura está presente, pero la envoltura, como la cebolla que tiene muchas capas, la envoltura son muchas las que tenemos. Es decir, para que en este ámbito, en esta dimensión, la conciencia pura aparezca, tiene que quitarse muchas capas. Pero eso no es ni bueno ni malo, es que simplemente es así, porque es la conciencia que está presente en un ámbito de la manifestación donde los círculos han ido expandiendo y hay una gran densidad, e inevitablemente esa conciencia va a salir para adelante. Pero claro, en nuestro caso va a salir para adelante a través de un desarrollo espiritual de cada unidad de conciencia, que eres tú, que soy yo, que es en lenguaje humano largo en el tiempo, que en el lenguaje del que estamos hablando no hay tiempo, con lo cual, bueno, hay tiempo pero de otra forma, no de la forma que nosotros lo entendemos, ¿no? Con lo cual no tiene nada que ver. Y como tú has dicho muy bien, al hablar del ser humano y de su importancia, en toda esta sabiduría que viene tan de atrás, se nos indica que en el surgimiento, en la plasmación de estas distintas dimensiones que llama la ciencia, de estos distintos círculos concéntricos a los que he hecho referencia, van apareciendo distintos planos de existencia. Distintos planos de existencia. Pues bien, que nosotros conozcamos, puede haber otros, claro, en otros puntos del universo. Por supuesto. Ahora, que nosotros conozcamos actualmente, para poderlo afirmar con contundencia, el único ser vivo, el único, donde los 7 planos, que son 7, que conozcamos nosotros, que se están dando en lo manifestado, esté presente, es el ser humano. No hay ningún otro. Esa es la singularidad del ser humano. Evidentemente eso no significa ser ni mejor ni peor, no es cuestión de mirar las otras formas de vida al contrario, hay formas de vida que nosotros miramos como superiores, angelicales, arcángeles, que no tienen los 7 planos. Permíteme, ni mejor ni peor, pero con una gran responsabilidad. Enorme responsabilidad, porque en lenguaje de Teresa de Jesús, cuando la mónada, que es lo que realmente eres tú y soy yo, cuando nuestro componente más divino, ¿no?, cuando la mónada surge de lo inmanifestado y va a lo manifestado, tiene por delante un camino tremendo, que es el camino de toda la expansión de lo manifestado, para ir viviendo experiencias en conciencia, sabiendo que esas experiencias en conciencia cada vez son más densas, porque las envolturas de la materia son cada vez más potentes, y sin embargo, el que las envolturas de la materia sean cada vez más potentes te permite vivir experiencias cuya riqueza son absolutamente incomparables cuando la conciencia no está envuelta. Finalmente, cuando la mónada vuelva a lo inmanifestado, va a traer con ella toda la información que tú decías, que es una información experiencial y consciente, de todo ese enorme recorrido que estamos hablando de eones de tiempo, con lo que lo inmanifestado, que en potencia se ha lanzado hacia afuera como lo manifestado, cuando recoge lo manifestado, lo recoge con un bagaje en conciencia que antes no tenía. Y no porque lo necesite, no es porque lo inmanifestado necesite nada, sino porque es así. Yo diría que es así de perfecto, es así de tremendo. Entonces nuestra responsabilidad efectivamente es inmensa, responsabilidad entre comillas, ¿no? Es inmensa porque lo que estamos haciendo es un viaje de eones de tiempo, de salida de casa, como el hijo pródigo, ¿no?, de la parábola de Jesús, de salida de casa para volver al hogar, pero cuando volvemos al hogar, volvemos con un bagaje en conciencia que nuestro Padre, que no dejamos de ser nosotros mismos, que nuestro Padre recoge con los brazos abiertos, ¿no?